Saludos y bienvenidos a esta nueva sesión de Estadística Universitaria de Science for You. Hoy vamos a revisar cómo elaborar algunas de las gráficas más frecuentes en el estudio de datos eh, y lo vamos a hacer por medio del programa GeoGebra. Vamos a utilizar para ello algún eh, ejercicio que ya conocemos. De hecho, lo dejamos en alguna de las sesiones anteriores y que es este que tenemos aquí. Realmente lo que vamos a utilizar solamente van a ser los, los datos, ¿verdad? Vamos a utilizar básicamente los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Pues vamos a tratar de definir algunas clases y posteriormente realizar algunas gráficas. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa de GeoGebra. Ya que estamos en GeoGebra, aquí en la esquina superior derecha nos va a aparecer el icono de menús y en menús le vamos a dar en donde dice hoja de cálculo. Vamos a hacer que se active y que aquí aparezca una palomita. Entonces así lo desactivamos, así la activamos. Se puede también regularmente por default aparece la vista gráfica. Entonces nosotros vamos a desactivar la vista gráfica. Esa vista gráfica se va a activar de manera automática con lo que vamos a hacer posteriormente. Entonces, esos datos los vamos a ordenar, es decir, los vamos a tomar del ejercicio que nosotros ya hemos eh, estudiado en las sesiones anteriores y lo vamos a poner en la primera columna. Entonces los copiamos y los ponemos en nuestra primera columna. Bien, entonces ahí están nuestros datos. Ok, entonces hacer gráficas con GeoGebra es relativamente simple. Entonces, para graficar, para hacer nuestra primera gráfica, seleccionamos la columna en donde hemos pegado los datos que tenemos ordenados. Vean que estos datos no los hemos agrupado, es decir, no hemos definido las clases. De hecho, GeoGebra ayuda a definir las clases. Ahorita vamos a ver cómo es que se definen las clases. Vamos a darle clic en el icono que tiene aquí como un histograma y que dice análisis univariable. Le damos clic y vamos a dejar que GeoGebra haga su magia. Pues básicamente aquí lo que nos pone es un histograma, ¿verdad? ¿Qué hizo eso? ¿Por qué? ¿Cómo es que lo hizo? Bien, entonces si nosotros estamos eh, aquí, vamos a decirle que nos muestre la tabla de frecuencias. Bien, lo que está haciendo GeoGebra, pues básicamente es definir unas clases o intervalos con unas determinadas frecuencias. Nosotros, GeoGebra lo hace de manera automática, pero nosotros podemos indicarle que cambie el número. Aquí por default toma 5, pero yo, por ejemplo, le puedo decir que lo suba a 6, ¿verdad? O 7, dependiendo de el número de clases que yo quiera que se definan. De esta manera muy simple es como se puede hacer un histograma de frecuencias. En ocasiones, lo que se utiliza es las frecuencias relativas. Para que se utilicen las frecuencias relativas, pues solamente cambiamos en esta opción de cuenta por relativo. Y vamos a ver que todos los números que aparecen en la escala vertical son menores que 1. Bien, eso porque recuerden que la frecuencia relativa es la frecuencia, vamos a cambiarla aquí, la frecuencia entre el número total de datos. Bien, entonces lo que se está haciendo es dividir este 18 entre el número total de datos. ¿Ok? Entonces, aquí cuando aparece relativa, pues estamos haciendo esa división, ¿verdad? Ok. Entonces, eso significaría que pues tenemos 36 datos, ¿no? Si 0.5, es decir, la mitad
de los datos aparecen en la primera clase, entonces, y en cuenta, resulta que la frecuencia absoluta es 18, entonces el número de, perdón, sí, el número total de datos o de observaciones es 36. Entonces, aquí también podemos cambiar, ¿verdad? Aquí lo que nos están diciendo es que los datos, esto es importante, estas son las condiciones conforme se definen los intervalos. Los intervalos se pueden definir, por ejemplo, o mejor dicho, em, sí, los intervalos se pueden definir como semiabiertos, este, o semicerrados. En este caso estamos definiendo un intervalo semiabierto, es decir, cerrado al inicio y abierto al final, pero lo pudimos haber hecho al revés. Abierto al principio y cerrado al final. ¿Eso en qué cambiaría? Ah, bueno, por ejemplo, aquí lo que estamos diciendo al decir que sea semiabierto es que los datos que van a caer en este intervalo son los que están de 0.8 a 8. Bueno, por debajo del 8, los que sean menores que el 8. Y en el segundo intervalo van a quedar los que son mayores que 8, pero menores que 15.2. En el siguiente son mayores que 15.2, mayores o iguales que 15.2 y menores que 22.4, etcétera. Bien, si nosotros cambiamos, lo que estamos diciendo es que vamos a cambiar la condición. Bien, y que ahora el valor que sí puede tomar es el valor que aparece en el límite superior de cada una de las clases. Bien, aquí mismo podemos decir que aparezca el polígono de frecuencias, ¿verdad? Vamos a hacer que aparezca el polígono de frecuencias, que es una línea o una curva, porque, bueno, una línea que es formada por diferentes segmentos de recta. Estos segmentos de recta van a iniciar en el punto medio de cada una de las clases. Vean, aquí inicia, es decir, si nosotros tuviéramos una clase anterior, este sería la marca de clase de dicha clase. Aquí está en la marca de clase y en la frecuencia. Siguiente marca de clase, siguiente frecuencia, etcétera. Entonces, las coordenadas en las que aparecen cada uno de estos puntos tiene como coordenadas en X la marca de clase y en Y las frecuencias. Bien. Eh, ¿Qué más podemos hacer con esto? Regularmente, hasta aquí se quedan las descripciones y dicen, bueno, en GeoGebra se pueden hacer histogramas y polígonos de frecuencias, pero si nosotros lo llevamos un poco más allá, bueno, aquí también dice relativa, porque pues esto sería como el histograma de frecuencias relativas y este sería el polígono de frecuencias relativas. Realmente no cambia la forma, lo que cambia es la escala vertical, ¿bien? Pero eso sirve, las frecuencias relativas regularmente sirven para asociar más fácilmente con porcentajes. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora un truquito. Vamos a quitar el polígono de frecuencias. Y vamos a indicar que lo que grafique sean las frecuencias acumuladas. Bien. Entonces, aquí aparecen, digamos, las barras de las frecuencias o los rectángulos de las frecuencias acumuladas. ¿Qué otra gráfica es muy popular en el estudio o en el análisis de datos? Pues lo que se conoce como la ojiva, ¿verdad? Que resulta ser una curva o una línea formada por segmentos de recta que une a a las marcas de clase de cada una de las clases con y que tiene como coordenada vertical la frecuencia con cada uno de los puntos siguientes de cada clase, ¿verdad? Es decir, marca de clase con frecuencia. El punto medio de este intervalo, que es la marca de clase, por la frecuencia. Siguiente marca de clase con la frecuencia. Entonces, ¿cómo es que se puede lograr eso? Bien, lo único que hacemos es activar el polígono de frecuencias cuando
hemos dado aquí en que se activen las frecuencias acumuladas. Esto que tenemos aquí correspondería a nuestra ojiva. Bien, y como, bueno, si ponemos aquí en cuenta, esta sería la ojiva. Y si nosotros le damos en relativo, es lo que se conoce como la ojiva porcentual. Bien, entonces, cuando utilizamos las frecuencias absolutas o las frecuencias acumuladas absolutas, tenemos la ojiva, y cuando utilizamos las frecuencias este, acumuladas relativas, tenemos la ojiva porcentual. Entonces, pues ya que la tenemos aquí, lo que podemos hacer es exportar como una imagen, ¿verdad? Podemos exportar una imagen para que nosotros la podamos guardar este, en algún trabajo, si es que la queremos incorporar a alguna de nuestras presentaciones. Pues simplemente le damos aquí en exportar y es suficiente para que eh, sea útil, porque se exporta como un archivo de imagen esta figura de el histograma o del polígono de frecuencias, o por ejemplo, si solamente queremos que aparezca la ojiva, desactivamos el histograma y aquí lo que tenemos es la ojiva, ¿verdad? Que son este, esas curvas que de repente observamos ahora muy famosas en la televisión. Este, entonces, vamos a mostrar cómo quedaría la gráfica exportada. Y vamos a observar cómo quedaría la gráfica exportada. Esta sería más o menos cómo quedaría nuestra gráfica. Eh, es una forma muy simple de hacer de manera relativamente automática, en este caso una ojiva. Podríamos tener, como ya mostramos, otro tipo de gráficas. Vamos a agregar un poco de los detalles en GeoGebra. Por ejemplo, aquí es donde nos aparecen estas propiedades que ya hemos dicho que se pueden modificar. Sin embargo, acá también tenemos algunas cosas que podemos agregar. Por ejemplo, si le damos aquí en cuadrícula, aparecen, pues eso, ¿verdad? Un mesh, una cuadrícula por debajo de nuestra gráfica, o como si estuviéramos haciendo en esto en una hoja cuadriculada. Además nos aparecen datos, por ejemplo, de cuál es el X mínimo que aparece en el eje horizontal, el máximo, y también desde dónde, digamos, el dominio y el rango, ¿verdad? El dominio en el eje horizontal y el rango en el eje vertical. Entonces, pues esto también les puede servir, por ejemplo, si ustedes quieren definir de manera automática los intervalos cuando tienen un conjunto de datos. Esto sirve cuando el conjunto de datos pues es relativamente grande como para ordenarlos. De hecho, aquí los tengo ordenados, pero pude haberlos metido de manera desordenada y no pasaba nada. De todas maneras funcionaba todo lo que acabamos de hacer. Entonces vamos a dejar esto. Ahí está. Bien. Bueno, pues eso es todo. Espero que este video les haya servido para conocer el histograma, el polígono de frecuencias, el histograma de frecuencias relativas, el polígono de frecuencias relativas, la ojiva y la ojiva porcentual. Bien, eso es todo y gracias por ver el video. Saludos.